Todos admiran a Warren Buffett, el oráculo de Omaha, pero la historia que pocos conocen es que su mayor secreto fue un socio silencioso, un maestro de la sabiduría financiera que lo llevó al éxito que hoy conocemos. Charlie Munger, el niño de Omaha, marcado por la Gran Depresión, el abogado brillante que cambió las leyes por los negocios y el arquitecto que transformó Berkshire Hathaway con una regla simple pero poderosa: prefiere siempre calidad y visión a precios baratos. Hoy descubrirás cómo un hombre detrás de escena escribió la historia que todos creen conocer, y cómo su visión puede cambiar también tu forma de pensar y de invertir. Charlie Munger. De Omaha al umbral de la grandeza. Nieve en Omaha. Amanecía en Omaha, y el frío mordía las esquinas de las casas de madera como si quisiera tallarlas. El primer día de 1924, en una calle tranquila donde la vida parecía repetirse sin prisa, nació un niño que no se conformaría con el mundo tal y como era. Charles Thomas Munger, hijo de un abogado serio y una madre de convicciones silenciosas, aprendió pronto que la realidad no se entiende por una sola ventana. La Gran Depresión, que se desataría en 1929, no solo reduciría los números de los periódicos, reduciría los límites del orgullo de miles de familias, incluidas las de su vecindario. En esa ciudad del Medio Oeste, donde el viento llevaba historias de esfuerzo, el joven Charlie escuchó una lección que no olvidaría jamás. La prosperidad puede ser generosa, pero la adversidad enseña mejor. La tienda de los Buffett a pocas cuadras. En la tienda de comestibles Buffett & Son, las cajas registradoras no siempre coincidían con la esperanza. Allí trabajó de adolescente, ordenando latas y empaquetando mercancía, mientras observaba a los clientes calcular el valor de cada moneda. Quien quiera entender el capital, pensaba sin saberlo, debe empezar por entender los precios del pan y la mantequilla. No era aún el tiempo de Warren Buffett, a quien conocería décadas después, pero esa tienda llevaba un apellido que el destino imantaría al suyo. Entre el olor del café recién molido y el susurro de las bolsas de papel, el muchacho comenzó a ordenar el mundo en su cabeza con una disciplina muy particular. Si algo no entendía, lo desarmaba en piezas. Si seguía sin entenderlo, lo miraba al revés. Invertir el problema. La semilla de una idea que más tarde llamaría inversión por inversión. Su manera de frenar la prisa y encontrar lo esencial. Libros y ventanas. Las bibliotecas públicas de Omaha ofrecían un refugio cálido en los inviernos de 1932, 1933, 1934. Entre estanterías, Charlie descubrió que las disciplinas conversan entre sí si uno aprende el idioma de cada una. La biología iluminaba la economía, la psicología desenmascaraba las trampas del mercado, la historia repetía patrones con máscaras distintas. Si el mundo es un sistema, se dijo, serán necesarios múltiples modelos para leerlo. Años después, hablaría de sabiduría mundana elemental, pero entonces era solo un chico con hambre de mapas mentales. La ciudad, todavía sacudiéndose el polvo de la crisis, le enseñó que las respuestas no se guardan en un cajón. Hay que construirlas. Aulas y guerra. En 1941, el joven Munger llegó a la Universidad de Michigan. El campus se movía con la urgencia de un mundo que cambiaba, y en los pasillos se hablaba de Europa, de invasiones y de la sombra de la guerra. El estudio de las matemáticas le ofrecía un ancla, no porque las cifras fueran un refugio, sino porque imponían rigor a la mente. Pronto, sin embargo, el ruido del planeta se impuso al rumor de las aulas. La llamada del país empujó a miles de muchachos a formar parte del esfuerzo militar, y Charlie se unió al cuerpo aéreo del ejército. No portó fusil, portó mapas del cielo, tablas, cálculos y modelos atmosféricos. En Pasadena, California, en el entorno intelectual que se respiraba en el Instituto de Tecnología de California, se formó como meteorólogo.
La ciencia de las nubes le dejó otra lección. Cuando el sistema es complejo, la certeza es un lujo. Lo que sirve es la probabilidad y la preparación. El arte de decidir bajo presión. Predecir la lluvia no es lo mismo que decidir si despegará un avión. El primero es un problema técnico. El segundo, un problema humano. Entre 1942 y 1945, Charlie aprendió que las decisiones importantes rara vez se toman con toda la información perfecta. Hay que tener modelos, hay que tener disciplina y, sobre todo, hay que registrar los sesgos que nos engañan. Observó cómo la complacencia podía filtrar errores, cómo el miedo podía amplificar ruidos y cómo el exceso de confianza podía derribar mejores planes que el mal tiempo. Esa lista silenciosa se haría famosa décadas después. Una colección de sesgos y trampas mentales que desmontó con paciencia de relojero. Pero aún no era el Munger de los almanacs financieros. Era un oficial joven en un país en guerra, aprendiendo a decidir cuando decidir es ineludible. Harvard sin preámbulos. Terminada la guerra en 1945, el país entero regresó a su pulso. Los trenes estaban llenos de soldados con billetes de ida hacia su futuro. Charlie cargaba el suyo con un objetivo improbable: estudiar Derecho en Harvard. No tenía un título universitario completo, pero tenía el tipo de historia y determinación que, en ese tiempo, aún podían abrir puertas extraordinarias. Fue admitido. Los inviernos de Cambridge eran ásperos, pero menos que los cursos de derecho contractual, procedimiento civil y jurisprudencia. La lógica de los códigos no era fría para él, era una barandilla. La escuela de leyes lo obligó a refinar su pensamiento, a invertir los casos, a ensayar el contraargumento como deporte. Graduado con honores a finales de 1948, llevaba en el bolsillo un título y en la cabeza una maquinaria que ya nadie detendría. Los Ángeles, leyes, sol y márgenes. California, a finales de los años 40 y comienzos de los 50, olía a expansión. Los suburbios crecían como mares que avanzan. La construcción bullía y el aire del Pacífico parecía prometer oportunidades diarias. Charlie llegó a Los Ángeles con toga y ambición sobria. Pronto comprendió que la ley es un buen prisma para ver el capital. Dice qué se puede, qué se debe y qué conviene. Trabajó en asuntos complejos, se hizo experto en la geometría de transacciones, impuestos y bienes raíces. Pero el derecho, por noble que fuera, rentaba por hora. Y él comenzó a sospechar que el tiempo no es el socio correcto cuando el objetivo es la independencia. En su mesa, los expedientes se alineaban como ladrillos. En su mente, sin embargo, crecía un plano distinto: construir capital propio. Costuras rotas. En la biografía de los grandes hay capítulos que nadie envidia. A comienzos de los años 50, el matrimonio de Charlie se quebró, y con él una parte de su economía. Al mismo tiempo, un hijo pequeño, Teddy, enfermó gravemente. En 1955, cuando la medicina era más promesa que certeza, la leucemia se llevó al niño. Quien ha visto la sala de un hospital en la penumbra sabe que el silencio pesa. Charlie, joven abogado, caminó ese corredor. No lo convirtió en un santo ni en un cínico. Lo convirtió en alguien con prioridades. No te compadezcas, diría muchos años más tarde. Organiza tu vida. Aquella tragedia templó una estoica obligación consigo mismo: ser útil, mantener la calma, no engañarse. No había música épica, solo una mirada dura hacia adelante. La brújula del capital. El mercado, en los años posteriores, fue su segunda escuela. A mediados de 1959, ya había probado inversiones inmobiliarias modestas, participaciones en negocios locales y estudios detallados de compañías que casi nadie miraba. Entendió rápido una idea esencial: es mejor asociarse con personas de calidad que buscar rendimientos a toda costa. Empezó a dejar atrás la ingeniería financiera complicada y a interesarse por negocios simples con virtudes intrínsecas.
marcas queridas, precios con poder, directivos con integridad. Y mientras el país giraba hacia una nueva década, los 60 de la euforia y las pantallas, él afinaba un criterio propio. A diferencia de otros, no quería un sistema para parecer listo, quería un sistema para no equivocarse tanto. Un encuentro en Omaha. En 1959, el destino hizo su travesura más famosa. En una cena en Omaha, un joven inversor llamado Warren Buffett, ya discípulo confeso de Benjamin Graham, fue presentado a Charlie. No hubo fuegos artificiales, pero sí un destello de reconocimiento. Dos mentes que querían entender, no impresionar. Rieron con la misma clase de chistes, aquellos que convierten un balance en comedia y una nota a pie de página en ironía. Hablaron de oportunidades, de disciplina, de márgenes de seguridad. Warren pensaba en puros apagados que todavía daban caladas gratis. Charlie, sin contradecir a Graham, sospechaba que era mejor comprar negocios maravillosos a precios razonables que negocios mediocres a precios de ganga. No fue una pelea, fue una resonancia. Al despedirse, ya habían acordado, sin pactarlo, que el futuro los volvería a sentar en la misma mesa. La firma y la apuesta a Los Ángeles siguió siendo la base. A comienzos de 1962, Charlie dejó claro que su relación con el derecho sería diferente. Ya no sería un fin, sino un instrumento. Nació una sociedad de inversión donde su apellido ocuparía un lugar de responsabilidad y riesgo. Un pequeño barco en un océano agitado. En esos primeros años, la disciplina fue feroz. Se rechazaban más oportunidades de las que se aceptaban. Se decían no a toda tentación que no pasara una lista cada vez más exigente. Entender el negocio con sencillez. Confiar en las personas al mando. Exigir un precio que hiciera sentido incluso si las cosas salían menos que bien. La década que comenzaba vería modas y exuberancias. La suya vería el crecimiento de una reputación discreta. No eran los más ruidosos, eran los que parecían cometer menos errores. La economía y sus espejos. La economía estadounidense de los 60 parecía un salón de baile. El consumo subía, la televisión vendía sueños, y las bolsas se volvieron un espectáculo nacional. En 1965, 1966, 1967, la palabra crecimiento se conjugaba en presente continuo. Pero Charlie observaba algo que le incomodaba: la facilidad con que las mentes se dejan arrastrar por el consenso. Empezó a tomar notas mentales, que luego se harían conferencias célebres, sobre los sesgos de autoridad, de reciprocidad, de consistencia, sobre cómo la envidia y la comparación distorsionan el juicio, sobre cómo las multitudes refuerzan el error con convicción. Si el mercado era un espejo, había que aprender a no confundir el reflejo con la cara. Por eso, en los días de mayor euforia, prefería el archivo al titular, la contabilidad al rumor. La amistad que define una estrategia. Volvieron los encuentros con Warren Buffett, ya no por azar, sino por diseño. A finales de los 60, sus conversaciones se parecían cada vez más a un taller de artesanos que a un club de inversores. Desarmaban negocios, historias y gerencias con una mezcla de humor y cálculo. En esas charlas, la intuición de Charlie ganó terreno: comprar calidad y paciencia. Warren, con olfato de cazador y amor por la lógica, reconoció lo que tenía delante. La obra todavía no tenía el nombre final, pero el estilo estaba a punto de definirse. Sin prisa, sin ruido, con obsesión por el detalle, se iba formando el dúo que cambiaría la manera de entender la inversión para generaciones enteras. Los 60, la curva peligrosa. Hacia 1968, el mercado comenzó a creer que algunas empresas eran irreemplazables, valieran lo que valieran. El grupo al que luego llamarían con ligereza los 50 elegidos encarnó la idea de que las buenas compañías justifican cualquier precio. Charlie respetaba el adjetivo buena, pero desconfiaba del cualquier.
En su libreta mental, los modelos se cruzaban: psicología del rebaño y aritmética simple, historia de burbujas y contabilidad comparada. No odiaba el entusiasmo, lo reencuadraba. ¿Qué pasa si invertimos el problema? ¿Qué arruinaría realmente este negocio? ¿Dónde está la vulnerabilidad que nadie quiere mirar? Así, en la orilla de un mercado eufórico, prefería esperar. En inversión, como en meteorología, a veces la mejor decisión es no despegar. Costes de oportunidad y paciencia. El final de la década y el comienzo de los 70 trajeron otra música: inflación, tipos de interés al alza y una resaca que dejó a muchos con el tambor de los oídos lleno de cifras imposibles. En 1971, el mapa monetario del mundo cambió de manera decisiva. Lo que parecía sólido se volvió discutible. Para Charlie fue una confirmación: sistemas complejos, apuestas prudentes. En esas jornadas de estudio y espera, afinó un viejo concepto con nombre nuevo: coste de oportunidad. No basta con ver si algo es bueno, hay que compararlo con lo mejor que podríamos hacer con el mismo dólar y el mismo tiempo. El resultado fue un criterio aún más exigente y, por paradójico que suene, aún más simple. Pocos movimientos, concentrados, con margen de seguridad y con personas en las que te gustaría ser socio de por vida. El sello de calidad. Llegó 1972, y con él una oportunidad que olía a chocolate y persistencia. Una compañía familiar con presencia en California y un ejército de clientes leales se puso al alcance de una alianza que ya funcionaba como si tuviera décadas. Warren y Charlie, cada uno con su estilo, ya hablaban como una sola cabeza. La empresa no era gigantesca ni poseía fábricas de ciencia ficción. Tenía algo más raro: el cariño de sus consumidores, una marca con memoria, una cultura que no se improvisa. El precio propuesto pareció alto a ojos del consenso. La contabilidad decía una cosa, la psicología del cliente, otra, la historia de los negocios familiares, una tercera. Si se compraba, habría que admitir algo a contracorriente: pagar un precio razonable por un negocio extraordinario puede producir con el tiempo resultados extraordinarios. Era una idea simple, casi humilde, pero a la vez iconoclasta en medio de un mercado que todavía quería gangas de manual o crecimientos mágicos. Umbral. La sala donde se ultiman los acuerdos importantes no necesita ser lujosa, necesita ser clara. Sobre la mesa, más que números, había una declaración estética. El capital debe premiar la virtud empresarial, no solo la baratura. Charlie, que para entonces había perdido el gusto por la retórica y ganado el amor por la precisión, dejó asentado un criterio que marcaría época: o entiendes lo que compras, con sus fortalezas escondidas y sus debilidades evidentes, o no compres. La decisión, a primera vista, era una herejía contra la ortodoxia de gangas. En la segunda mirada, era un regreso a lo esencial: preferir negocios con poder de fijación de precios, clientes fieles y directivos confiables. Afuera, la economía se tornaba áspera. Adentro, la paciencia estaba a punto de convertirse en ventaja. En ese borde, en ese umbral, la mano se acercó a la pluma. Y entonces, justo antes de firmar, resonó la pregunta que separa a los que siguen la multitud de los que hacen su propio mapa. ¿Estamos dispuestos a pagar más de lo que dice el pasado por lo que intuimos del futuro? El trazo aún no había tocado el papel. La siguiente página sabría la respuesta. Cliffhanger. ¿Se atreverán a pagar caro por un negocio extraordinario y reescribir así la regla que los formó? Charlie Munger, el arquitecto silencioso de Berkshire Hathaway. Era 1972. El acuerdo que se sellaba no era solamente la compra de una empresa de dulces llamada C.S. Candies. Era la firma de un nuevo capítulo en la historia del capital. Cuando Charlie Munger y Warren Buffett decidieron pagar más de lo que dictaba la contabilidad clásica, estaban proclamando algo revolucionario: la calidad de un negocio, su marca, su cultura y su relación con los clientes
podían ser más valiosas que cualquier cifra de inventario. El bolígrafo trazó su huella, y con ese gesto se derrumbaba parte de la doctrina grahamita del cigar boot, la de comprar colillas de puro que todavía daban una calada gratuita. Ese día, Munger consolidó su papel. No era la sombra de Buffett, no era un consejero ocasional. Era el arquitecto intelectual que enseñó a mirar hacia la excelencia, incluso si exigía pagar un precio mayor. El laboratorio de la paciencia. Los años 70 fueron turbulentos. La crisis del petróleo en 1973 sacudió a la economía global. La inflación galopante convirtió la palabra ahorro en una broma cruel. En ese contexto, miles de inversores huyeron de la bolsa como si el fuego hubiese empezado en la sala. Pero Charlie, con su serenidad de ajedrecista, insistía en que la clave era la paciencia. Berkshire Hathaway, que ya se estaba configurando como un conglomerado bajo la dirección de Buffett y Munger, no se lanzó a comprar con desesperación. Esperaron, observaron, aplicaron la regla que para entonces era un catecismo. Solo mover la ficha cuando la ventaja es evidente y sostenible. Escaleras en la oscuridad. No todo fue victoria. A finales de los 70, Berkshire sufrió con algunas inversiones fallidas. No todas las adquisiciones prosperaban, y la presión de los críticos crecía. Munger, con su ironía afilada, solía responder que los errores eran inevitables, pero que su tamaño debía ser controlado. Evita las tonterías y las buenas decisiones se encargarán solas del resto. Esa filosofía, estoica y mordaz, se convirtió en brújula en tiempos en que otros se derrumbaban. Si en los días buenos reinaba el entusiasmo, en los días malos reinaba la disciplina. El consejo invisible. En las reuniones internas, Munger rara vez levantaba la voz. No necesitaba hacerlo. Su modo de argumentar consistía en girar los problemas, mostrarlos al revés, encontrar en el ángulo contrario lo que otros pasaban por alto. Si Buffett representaba el instinto del cazador paciente, Munger era el arquitecto que revisaba los cimientos. Juntos construyeron un estilo que no dependía de la velocidad ni de la moda. Se trataba de resistencia intelectual, de claridad, de pensar en décadas, no en trimestres. El encuentro con Coca-Cola. En 1988, Berkshire Hathaway realizó una de sus apuestas más célebres: Coca-Cola. En un mundo donde muchos la veían como una empresa madura, con crecimiento limitado, Buffett y Munger intuyeron algo distinto. Una marca que no vendía solamente refrescos, sino hábitos, emociones y cultura. Munger reforzó la tesis: un negocio que puede aumentar sus precios un poco cada año sin perder clientes es un negocio maravilloso. La inversión en Coca-Cola se convirtió en un emblema de lo que significaba su visión conjunta: paciencia, confianza en marcas eternas y resistencia contra la tentación del corto plazo. El cirujano de los sesgos. En 1995, Charlie publicó una conferencia que marcaría generaciones: La psicología de la misjudgment humana. Allí diseccionó, uno por uno, los sesgos cognitivos que distorsionan nuestras decisiones. La envidia, el miedo, la aversión a la pérdida, el exceso de confianza, la reciprocidad. Munger no hablaba como un académico, sino como un cirujano que ha abierto demasiados cuerpos y sabe dónde se ocultan las hemorragias. Para los jóvenes inversores, aquello fue un mapa para evitar trampas invisibles. Para el mundo académico, un recordatorio de que la inversión es, antes que nada, psicología aplicada. Crisis de 1998. El colapso del fondo Long Term Capital Management sacudió a Wall Street en 1998. Modelos matemáticos sofisticados habían prometido control absoluto del riesgo, hasta que la realidad les pasó por encima. Munger observó el desastre y lo resumió con su estilo ácido: el deseo de ser más inteligente que todos los demás lleva a la estupidez colectiva. Berkshire, fiel a su filosofía, no participaba de ese juego.
En medio del caos, salieron fortalecidos. El siglo nuevo llegó el año 2000. La burbuja tecnológica crecía como espuma y miles de inversores se lanzaban a empresas que jamás habían generado ganancias. Warren Buffett fue ridiculizado en portadas que lo llamaban dinosaurio, pero Charlie, inmutable, repetía: la mayoría de esas compañías nunca valdrán nada. No necesitamos estar en todas partes, basta con estar en el lugar correcto el tiempo suficiente. El estallido de la burbuja confirmó la sentencia. Berkshire había evitado un cataclismo gracias a su disciplina, la herida en la vista. En el año 2002, la vida le impuso una nueva prueba. Una cirugía de cataratas salió mal, y Charlie perdió la visión en un ojo. Para muchos, aquello habría significado un retiro obligado. Pero él, fiel a su temple, respondió con humor: he desarrollado la capacidad de ignorar lo que no importa. Ahora también lo hago literalmente. Su disciplina no era fingida. Incluso ante la adversidad física, se aferraba a la utilidad y al pensamiento claro. La Gran Recesión. En 2008, el mundo financiero colapsó. Los bancos, símbolos de solidez, se tambaleaban. Munger y Buffett, con sangre fría, analizaron la situación. Berkshire inyectó capital en compañías icónicas como Goldman Sachs y General Electric, negociando condiciones que otros no se atrevían ni a plantear. Era el estilo Munger en su máxima expresión: aprovechar la crisis, pero solo cuando la ecuación de riesgo y recompensa estaba clara. Cuando la tormenta pasó, Berkshire salió más fuerte, mientras muchos de sus rivales habían desaparecido. El maestro inesperado. Con los años, Munger se convirtió en un maestro sin pretenderlo. En la Universidad del Sur de California, en charlas improvisadas en Omaha, en las célebres asambleas anuales de Berkshire Hathaway, sus respuestas breves y mordaces se volvieron citas de culto. El primer mandamiento es: evita la envidia. El segundo: evita la autocompasión. El tercero: evita la ira. Si logras esas tres cosas, ya has recorrido gran parte del camino. Sus frases, mitad filosofía estoica y mitad manual práctico, calaban en nuevas generaciones que buscaban un antídoto contra el ruido de la inmediatez. El arquitecto de la cultura Berkshire. La grandeza de Berkshire Hathaway no se explica solo con números. Es una cultura, la de decir no con más frecuencia que sí, la de confiar en directivos honestos, la de no endeudarse innecesariamente, la de evitar modas. Charlie fue el arquitecto silencioso de esa cultura. Mientras Buffett era la cara pública, Munger era el cimiento intelectual. Nuestro secreto, decía, es que intentamos ser un poco más sabios cada día y evitar hacer cosas estúpidas. China y el horizonte inesperado. En la última etapa de su vida, Munger sorprendió con un giro que pocos imaginaron: su interés por empresas chinas. En 2020 y 2021, defendió públicamente a compañías como BYD, un fabricante de autos eléctricos en el que Berkshire había invertido desde 2008. Para muchos fue un recordatorio de que incluso en la vejez, Munger seguía ampliando sus mapas mentales, buscando en lugares donde otros no querían mirar. Los últimos años. Con más de 90 años, su figura se convirtió en símbolo. Sentado al lado de Buffett en las reuniones anuales de Omaha, respondía con frases que mezclaban humor, dureza y claridad. Sus gafas gruesas, su tono pausado y su capacidad para ir directo al hueso lo convirtieron en un ícono. Muchos jóvenes acudían no solo por consejos financieros, sino por lecciones de vida. En un mundo saturado de ruido, Munger era un faro de simplicidad. Noviembre de 2023. El 28 de noviembre de 2023, en un hospital de California, Charlie Munger falleció, apenas un mes antes de cumplir 100 años. Su partida no fue el final de una figura secundaria. Fue la despedida de un arquitecto invisible que moldeó la historia de uno de los imperios financieros más extraordinarios del siglo XX y XXI. Sus ideas,
más que su capital, se convirtieron en legado. Pensar en modelos múltiples, invertir en calidad, evitar la autocompasión, resistir a la estupidez colectiva. El eco. Aquel niño de Omaha que ordenaba latas en la tienda de los Buffett dejó tras de sí una arquitectura mental que hoy estudian economistas, psicólogos, empresarios y soñadores. Su vida no fue un camino recto, sino un laberinto de pérdidas, aprendizajes, ironías y victorias. Pero en cada giro, en cada caída, en cada decisión, dejó un hilo conductor. La claridad es un arma y la disciplina, un refugio. La última lección. Cuando le preguntaron cuál era el secreto del éxito, respondió con brutal sencillez: intenta no ser estúpido, aprende un poco cada día y sobrevive el tiempo suficiente. Quizás esa sea la esencia de Charlie Munger, un hombre que no buscó la gloria inmediata, sino la sabiduría acumulada. Un hombre que entendió que, en el juego del capital y en el de la vida, no gana quien corre más rápido, sino quien resiste con más claridad. El auditorio estalla en aplausos en cada reunión anual cuando Buffett recuerda a su socio. Pero el eco de Munger no se detiene ahí. Su mapa mental, su visión sobre los sesgos y su insistencia en la paciencia siguen guiando a millones. La pregunta queda flotando, como un desafío para quienes lo escuchan ahora. ¿Será posible, en un mundo dominado por la prisa, el ruido y la envidia, aplicar las lecciones de un hombre que apostó por la calma, la calidad y la claridad? El legado está en pie. El futuro está en nuestras manos. ¿Habrá una generación capaz de pensar como Munger? ¿O quedará su sabiduría enterrada en un mundo que prefiere la velocidad al juicio? Charlie Munger nos enseñó que el verdadero poder no está en las ganancias rápidas, ni en seguir a la multitud, sino en pensar con claridad, en tener paciencia y en vivir con disciplina. Su legado no es solo un imperio financiero junto a Warren Buffett, sino un mapa para cualquiera que quiera construir su vida con sabiduría, valentía y propósito. Aquí, en Mentores del Dinero, mantenemos viva la llama de estos gigantes, porque cada historia no es solo memoria, es un faro que puede guiarte en tu propio camino. Si esta historia te inspiró, suscríbete ahora, activa la campanita y comparte en los comentarios qué otro gran mentor del dinero te gustaría que traigamos al canal. Recuerda, no se trata de predecir el futuro, se trata de prepararse para él. ¿Y tú? ¿Estás listo para pensar como un verdadero mentor del dinero?